Hola, ¿qué tal? Un gran placer saludarles. Estamos en la asignatura Psicología Familiar y vamos a abordar los temas relacionados a la unidad 1. Los autores de esta exposición somos Juan Carrillo, María Castillo, Vivian Hernández, María Mora y este servidor, Jonathan Martínez. Nolasco expresa que la psicoterapia familiar es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural primario, la familia. Su ámbito de intervención no es el paciente individual aislado, sino la familia vista como un todo orgánico. Su objetivo no es solo eliminar síntomas o adecuar personalidades al ambiente en que deben actuar, sino más bien crear una nueva manera de vivir. Aquí nos enfocamos en la familia, cada uno de los miembros como un sistema en que cada uno cumple con un rol, una función, y cada acción de los miembros repercute en el todo y el todo repercute en cada uno de los miembros. Por supuesto que acá hay desórdenes emocionales, conflictos que comúnmente tienen que ver con la falta de comunicación, el no saber cuáles son los límites, no tener claro los límites, tiene que ver con no cumplir los roles asignados, tiene que ver con el proceso en que está viviendo la familia, porque tiene un ciclo vital y es ver cuál es el proceso que tiene la familia al tiempo que se observa que hay diversidad de familias también, ¿no? Tomando en cuenta también que hay un elemento importante, que la familia es vista como un todo. La intervención tiene que ver con el sistema y no desde lo individual, sino como un sistema o desde el sistema, ¿no? Y por supuesto que acá se puede ver que la persona es la persona y el conflicto es el conflicto, ¿no? Delimitar una cosa de la otra, ¿no? Y así pues poder mirar al conflicto y que el conflicto es el conflicto y no la persona, de manera tal que se pueda generar nuevas propuestas creativas para la solución de los diversos inconvenientes que pueda estar viviendo la familia. Entonces, la psicología familiar es la rama de la psicología que estudia, analiza y aborda los diversos conflictos que se le presentan a la unidad familiar, como ya hemos hablado, y la interacción entre los miembros, desde una mirada sistémica, no individual, sistémica. Es decir, no se observa a un solo integrante, sino que toma en cuenta su totalidad. Vale destacar que por ser sistémica, la familia no es estática, sino que es dinámica. Cada vez más se va configurando a raíz de las diversas necesidades y por supuesto como está compuesta por seres humanos, hay cambios continuos dentro de la familia. Buen día, mi nombre es María Eugenia Mora y a continuación les voy a conversar sobre los abordajes históricos y teóricos de la psicología familiar. Bien, sin duda alguna los años 50, la década de los 50, marcan el nacimiento de la psicología familiar, caracterizado por el debate entre la psicología y la antropología y pues sus más importantes ideas tanto en Europa como en los Estados Unidos. La terapia familiar, tal como la conocemos actualmente, comenzó a desarrollarse en Estados Unidos, como lo dije anteriormente, en la década de los 50. De hecho, los historiadores de la terapia familiar precisan que puede citarse el año 52 como el inicio de este movimiento.
Para esas fechas estaban apareciendo nuevas tendencias en el campo de las ciencias sociales y la conducta, especialmente en Estados Unidos. Y pues es tras la Segunda Guerra Mundial que se abordan los problemas ya en un sentido más amplio, recuperándose una visión más holística. Recordemos que hasta entonces las ciencias de la conducta se habían centrado en una óptica individual muy influida por el psicoanálisis, que a pesar de haber nacido en Europa, pues tuvo sin duda alguna un gran desarrollo en los Estados Unidos. A ver, una serie de personajes dentro del abordaje histórico que marcaron tendencia en lo que fue esta disciplina de la psicología familiar. Comenzamos con Theodore Lis. Theodore Lis fue un psiquiatra estadounidense quien en el año 1951 en la Universidad de Yale, él comenzó unos estudios con pequeños grupos de personas esquizofrénicas hospitalizadas y con su familia. Él descubrió las relaciones destructivas entre padres e hijos y esa fue una de sus mayores contribuciones. Continuamos con John Bell. John Bell es llamado el padre de la terapia familiar moderna por sus publicaciones. De John Bell se conoce que él trató con un joven de 13 años que había sido expulsado de una escuela en Massachusetts por conducta violenta. Bell decidió trabajar en forma conjunta con la familia de este chico y no solo con sus padres, sino también con los hermanos. Continuamos con Christian Middelford. Christian Middelford entregó sus estudios y un modelo técnico para la terapia familiar en la APA, en una reunión en la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, en el año 1952. Middelford enfatizaba siempre los factores religiosos y éticos de los procesos de la salud mental. Para él, los valores de cada familia se basaban en sus propias tradiciones y en sus propias raíces. Murray Owen, después del año 1954, este señor hizo un proyecto de investigación en el Instituto de Salud Mental en Maryland. El proyecto incluía familias involucradas que vivían con pacientes adultos esquizofrénicos. Él pensaba que los padres, y era especialmente la madre, deberían ser hospitalizados junto con el paciente psiquiátrico. En la clínica donde laboró, de hecho, el único requisito de admisión era que toda la familia estuviera incluida en la terapia. Él inició el primer programa para formar terapeutas familiares y de pareja, distinguiéndose de los demás terapeutas por establecer él su propio modelo terapéutico. Continuamos con Nathan Ackerman. Su especialidad era la psiquiatría infantil y su comprensión en la dinámica familiar en la patología del paciente. Él comentó que los problemas emocionales se generaban era en la interacción familiar. Y rompió con la rigidez de la consulta y permitió que los psiquiatras vieran a toda la familia como una nueva modalidad de tratamiento. En el año 1955 organizó y dirigió las primeras sesiones de diagnóstico familiar. Bien, ya en la década de los 60 tenemos a esta pareja, Robert McGregor y Agnes Ritchie, quienes trabajaron en temas de delincuencia juvenil y sus conflictos o su influencia en la familia. Ellos utilizaban una técnica muy interesante que se llamaba una técnica de hacer explotar virtualmente a las familias con un grupo de especialistas como psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos. Esta interacción tenía 2 días de duración y su objetivo pues era producir un cambio notable en la familia de delincuentes. Ellos llamaban a esa técnica la técnica de impacto múltiple. Continuamos con Salvador Minuchin. Nos hablaba de unos programas muy ambiciosos como el de la dinámica familiar de las familias pobres. Salvador Minuchin era nativo de Argentina, allá recibió su título de médico y luego emigró a los Estados Unidos, donde se especializó como psicoanalista, pero luego realizó trabajos en Israel con niños afectados por la guerra. Aquí fue donde por primera vez comprendió la importancia de trabajar en terapia conjunta con la familia. Iván Bosormenji fundó un grupo en Filadelfia, convirtiéndose en el primer director y el presidente del el Instituto Psiquiátrico de Familia de Pensilvania, el cual era catalogado como uno de los grupos más significativos en el campo de la investigación y formación de profesionales en todo lo referente a terapia familiar. Junto con sus colaboradores, organizaron programas de capacitación de terapeutas familiares. María Selvini nació en Milán, en Italia. Ya era especialista en psiquiatría infantil.
y trabajaba con jóvenes anoréxicas y sus madres. En el año 1967, en compañía de 3 colegas, de Luigi Boscolo, Gianna Prata y Gianfranco Sechin, fundó el Instituto de la Familia de Milán. Ahí desarrollaban técnicas cortas y de intervención, en la que intervenían en a las familias por solo 10 días en sesiones que duraban todo el día. Y estas sesiones eran espaciadas por un lapso de un mes. Por último, tenemos a Raimundo Macías. Él estableció en México, por allá en el año 1969, el primer posgrado para la formación de terapeutas familiares en la Universidad Iberoamericana. Tenía un año de duración estos posgrados y posteriormente se planteó un segundo curso para los años de 1970 y 1972. Bien, a continuación tenemos las escuelas que edificaron la psicología familiar. Tenemos el grupo de Palo Alto y la Escuela Estratégica de Milán. El grupo de Palo Alto fue considerado uno de los grupos más representativos en la historia de la terapia familiar. Ellos llevaron la teoría general de los sistemas, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de psicología familiar, ¿verdad? Que la enfocamos como un sistema. Ellos llevaron esta teoría general de los sistemas hacia la antropología y luego la psicoterapia. El principal representante de este grupo fue Gregory Bateson. En cuanto a la escuela estratégica y de Milán, esta escuela da paso al enfoque estratégico estructural de la terapia grupal. Esta escuela fue fundada por Jay Haley y desarrollada por Salvador Minucci. Y en cuanto a la escuela de Milán, fue Mara Selvini Palazzoli quien fue fundadora de dicha escuela. Bien, ahora veamos los abordajes teóricos. Las teorías en esto lo que se refiere a la psicología familiar. Tenemos la teoría del sistema familiar. Esta teoría fue creada por Murray Bowen en el año 1989. Esta teoría se basaba en el comportamiento humano. Allí se examina la familia mejor como un sistema, donde dentro de esta familia cada miembro debe tener una función específica. Describe las interacciones complejas de la unidad una vez con el pensamiento sistémico. El interaccionismo simbólico fue creada por George Mead. Se centra más en la escuela sociológica. Aquí las personas se definen es con base al sentido que adquieren en determinado contexto social, teniendo en cuenta que la identidad individual permanece siempre conectada con la realidad que circula en un grupo. Continuando con estas teorías, tenemos la teoría del desarrollo familiar, que fue creada por Evelyn Duval en el año 1988. Esta teoría establece que las familias deben atravesar diferentes etapas, así como también hace énfasis en lo que es la familia tradicional, nuclear e intacta. La teoría ecológica establece que la participación de una persona se evalúa en tantos lugares y con tantas personas diferentes como sea posible. Allí se estudia el pensamiento, las actividades de la familia, las capacidades de participación de cada uno de sus miembros, así como las características del entorno que rodea a esta familia. También las características individuales y los factores externos que pueden influir en ellas y su antigua estructura sociocultural. Buen día, mi nombre es Juan Carrillo y para continuar estaremos hablando de los objetivos de la psicología familiar. Número 1. Observamos como objetivo principal que esta terapia busca ir más allá de solo eliminar síntomas o adecuar personalidades al ambiente en el que deben actuar, sino más bien se proyecta a crear una nueva manera de vivir. Segundo, se ve necesario repartir la patología entre todos los miembros de la familia, reduciendo así el síntoma que presenta inicialmente dicha familia en tratamiento, reetiquetando conductas, reestructurando el sistema y repartiendo la ansiedad grupal depositada en el paciente identificado. Es decir, se busca involucrar a todos los agentes activos para el cambio colectivo familiar. Tercero, busca incrementar la capacidad de comunicación de pensamientos y sentimientos. Este punto incluye aumentar la capacidad de comunicación verbal y no verbal y su congruencia, aumentar la cercanía y facilidad de comentar las incongruencias, aclarando las dudas acerca del significado de lo que se busca, verificando si las otras personas recibieron el mensaje de manera correcta para disminuir distorsiones en percepción. También hacer explícitas esas reglas implícitas en la dinámica
y promover la expresión de actos de afecto, tanto de bienestar como de emergencia. Como cuarto objetivo, sería necesario desplazar o movilizar roles y coaliciones perturbadas e inflexibles en la familia. Esto con el fin de promover la flexibilidad en el desempeño de los roles familiares, así como que los miembros puedan sustituirse entre sí, claro, en momentos determinados o en situaciones de crisis. El quinto vendrá a ser el definir cuáles son los patrones de interacción y las alianzas intrafamiliares más funcionales para cada familia en cada etapa del desarrollo, evitando que los miembros se aferren a pautas de interacción rígidas, las cuales en una situación de crisis se vuelven obsoletas. Y sexto, se quiere lograr que las funciones básicas de la familia se lleven a cabo mediante la organización de los recursos del propio sistema familiar. Esto será tanto desde el punto de vista instrumental, es decir, cumplir con las necesidades físicas de cada uno, como expresivo, tomando en cuenta las necesidades emocionales básicas. Ahora bien, continuando con las características de la psicología familiar, tenemos que inicialmente para la terapia se deben ser más de 2 personas y la interacción no es confidencial. Es decir, todos los involucrados estarán en la sala y los problemas son colectivos y compartidos. Asimismo, la interacción no verbal asume una importancia paralela a la verbal. Se le da mucha importancia a lo que se dice y lo que se calla cada uno. Otra característica es que a menudo suele ser más corta que la terapia individual, aunque esto es enormemente variable y depende del tipo de terapia familiar que se busque hacer, ya sea de crisis de corto plazo o de largo plazo. También la terapia tiene como propósito definido los cambios en el sistema familiar de interacción, no en el de cada uno de sus individuos. Los cambios individuales son secundarios al sistema familiar. Y finalmente, en consonancia con lo anterior, podemos decir que el paciente es la familia y se estudia la interacción de sus miembros. La acción de un solo miembro individual tiene que presentarse más bien como un síntoma de un sistema enfermo. Otras características que podemos ver son las que encontramos en las indicaciones y contraindicaciones para la evaluación y tratamiento de la familia. En cuanto a las indicaciones, tenemos que tomar en cuenta 3 áreas. Primero, aquellas familias con cambios críticos en las relaciones familiares. Por ejemplo, los cambios en el área de la salud, familias con enfermedades, daños o lesiones permanentes o muertes. Los cambios en el área económica, así como la pérdida de empleo, pérdidas económicas severas, etc. Los cambios en el área social, como son los cambios de domicilio, mudanzas o problemas de transculturación. Y los cambios a nivel individual, como el nivel del ciclo vital de la familia, los pasos de la niñez a la adolescencia, a la adultez y a la vejez. La segunda área a tomar en cuenta es que la terapia familiar puede aplicar a una amplia gama de desórdenes de conducta, como cuando un niño o un adolescente presentan trastornos de conducta o perturbaciones propias de la relación con su familia, y así este es definido como paciente identificado. También existen desórdenes matrimoniales, como las dificultades en las diferentes áreas, incluyendo la insatisfacción sexual o dificultades sexuales específicas, o cuando hay problemas familiares o conyugales graves que provocan sintomatología como el síndrome del niño maltratado, el abuso de menores o hasta el maltrato físico entre los esposos. Y la tercera área a considerar es cuando el tratamiento individual o grupal está fallando debido a que o el paciente está muy involucrado con sus problemas familiares, o el paciente se le dificulta abordar problemas familiares cuando no los ve o no los vive en carne propia, es decir, la falta de empatía. La mejoría del paciente también se puede ver muy relacionada con la formación de síntomas de otros miembros de la familia, y también que la cooperación de la familia es necesaria para permitir el cambio individual. Y como contraindicaciones, también existen a la terapia familiar que uno o más miembros de la familia prefieren o insisten en la privacidad. También que exista una norma compartida y persistente de insinceridad o falsedad por parte de la familia que impide participar honestamente del tratamiento. Que existe también alguno de los integrantes con defensas extremadamente rígidas cuya ruptura podría convertirse en una amenaza crítica para el mantenimiento del funcionamiento individual,
Y finalmente, que existe una creencia religiosa o ideológica familiar que no permite la intervención terapéutica en la familia. Buenas tardes para todos. En esta oportunidad les voy a contar un poco acerca del rol del psicólogo familiar. Mi nombre es Viviana Hernández. El psicólogo familiar es esencial para el núcleo familiar, ya que busca ayudar a las familias a mejorar y abordar todos los desafíos que se presentan dentro de este. Su intención siempre va a ser promover el bienestar emocional y psicológico de todos los miembros. El enfoque del psicólogo familiar se centra en la unidad familiar como un sistema interconectado que busca fomentar la comunicación y la comprensión mutua para lograr un funcionamiento más saludable y armonioso del núcleo familiar. Podemos decir entonces que dentro de los roles del psicólogo familiar se encuentra la evaluación y el diagnóstico, proporcionar terapia familiar al núcleo familiar, también está la terapia de pareja, también está la terapia individual a cada uno de los miembros de la familia, también brinda psicoeducación y orientación y también realiza trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la salud, dependiendo de cuál sea la necesidad del núcleo familiar. Y también trabaja o su rol también se desempeña en el área de la investigación. El rol de psicólogo familiar puede variar. Esto va a depender de la perspectiva teórica y la formación que tenga cada profesional de la psicología. Pero en general, su rol se centra en comprender y en abordar todas las problemáticas que se puedan presentar dentro de la dinámica familiar desde una perspectiva sistémica. La intención siempre de los profesionales en psicología o la meta principal del psicólogo familiar siempre va a ser ayudar a la familia, promover su comunicación asertiva y crear un ambiente que fomente el bienestar integral de cada uno de los miembros del núcleo. Salvador Minuchin es uno de los fundadores de la terapia familiar estructural. Según él, el psicólogo familiar debe desempeñar el papel de arquitecto, el cual va a ayudar a reorganizar la estructura de la familia para poder así resolver problemas y conflictos. Esto implica trabajar en la redefinición de los roles familiares y los límites que se deban plantear. En su definición, coparticipar con la familia es más una actitud que una técnica y constituye la cobertura bajo la cual se producen todas las interacciones terapéuticas. Coparticipar es hacer saber a la familia y sus miembros que el terapeuta los comprende y trabaja con ellos y para ellos. Con esto, la familia puede sentirse segura para ensayar alternativas y soluciones y así intentar lo habitual, lo que no es habitual y poder cambiar. Esta participación es lo que mantiene unido el sistema terapéutico. Con esta definición, Minuchin enfatiza que trabajar con una familia no se trata únicamente de emplear técnicas terapéuticas, sino también de adoptar una postura un poco más colaborativa y una actitud de comprensión y respeto hacia cada uno de los miembros del núcleo familiar. Esencialmente implica una forma de estar y de relacionarse con la familia en terapia. En cuanto a la formación del psicólogo familiar, es indispensable que cuente con una formación específica en el área de psicología, a su vez una especialización en el área de psicología familiar. Dependiendo del enfoque terapéutico en el que se desempeñe el psicólogo familiar, se requiere una respectiva formación en cualquiera de estos enfoques, que son la terapia familiar sistémica, el modelo terapéutico estructural, la terapia intergeneracional, la escuela de Milán, terapia estratégica, terapia breve centrada en soluciones, terapia narrativa, entre otras. En resumen, la formación del psicólogo familiar implica una base sólida en psicología, bien sea a través de especializaciones en terapia familiar, a través de estudios de posgrado y capacitación práctica supervisada o capacitación clínica. La educación continua, la práctica y adhesión a las normas éticas son esenciales para una carrera exitosa en este campo, el cual se centra principalmente
en ayudar a las familias a abordar todos sus desafíos y a mejorar sus relaciones. Gracias. Hola, mi nombre es María Castillo y conmigo vamos a ver qué es la deontología en la ética profesional. Bueno, vamos a definir qué es la deontología. La deontología es la psicología, podemos decir que es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del psicólogo o la psicóloga. Tenemos la necesidad de un código deontológico en el ejercicio de la profesión. Es más que una demanda social, pero también es una demanda profesional, de que este código de deontología psicológica permite garantizar un correcto funcionamiento desde el punto de vista ético de los psicólogos. Con ello están velando por los intereses de los clientes, pero también protege los intereses de los profesionales cuando esto se ajusta a dicho código frente a intentos de intrusión o manipulación de terceros. El código de ética profesional va a variar dependiendo de dónde vayas a ejercer, pero sus principales funciones y descripciones que va a tener van a ser, sin importar dónde vayas a ejercer: declarativa, que establece los valores fundamentales en los que se basará la ética del profesional. También va a ser identificativa, que va a permitir identificar y caracterizar el papel del profesional en la sociedad mediante la uniformidad de su conducta ética. También va a ser informativa, que comunica a la sociedad cuáles son los valores y principios éticos por lo que se va a regir en el ejercicio de la profesión, por lo que se va también a transcurrir la relación entre el profesional y la persona. También va a ser discriminativa, que establece las claras diferencias entre las conductas y actos éticamente aceptables o rechazables. Aquí van a estar también los actos lícitos y los ilícitos. Metodología y evaluadora. Constituye un método para evaluar y valorar las conductas y comportamientos específicamente contemplados en dicho código. Y también va a ser coercitiva, que plantea las causas para controlar las conductas profesionales inadecuadas éticamente y así de esta misma forma inadmisible. Protectora y defensiva. Va a proteger a la profesión y al profesional de las amenazas que la sociedad pueda ejercer sobre ellos. Trabajando con el Código de Ética Profesional de Venezuela, podemos mencionar el artículo 11, que el psicólogo debe presentar la información de forma precisa, objetiva y también de forma transparente y exacta. También tenemos el artículo 20, que está prohibido que el psicólogo dar informes tenciosos y otorgar certificaciones y prescripciones de complacencia sin tener estudios en esto, Siempre que vayamos a hacer un estudio, un informe de un caso, tiene que ser una observación directa y personal. Tenemos el artículo 42, que donde está prohibido que el psicólogo dé ofertas o sugerencias publicitarias milagrosas, Recordemos que la psicología es una ciencia y debe ser tratada como tal, con respeto. No ofrecemos soluciones milagrosas ni debe ser tratada como una pseudociencia. Con el Código de Ética venezolano tenemos el artículo 56, que establece en caso que los individuos enfermos de enfermedades mentales o con deficiencias o anomalías conductuales para ser sujetos de investigación, será tener la aprobación previa y por escrito del representante o de quien haga las veces del mismo, ya que estos, a tener alguna deficiencia o una anomalía conductual, usualmente están bajo la tutela de alguien, para que no exista algún tipo de aprovechamiento del paciente. También tenemos el artículo 69, donde establece que el psicólogo asumirá la máxima responsabilidad en divulgación de información psicológica a fin de servir adecuadamente al público y así proteger a los individuos y a la buena reputación de la profesión. Es decir, que nosotros al divulgar algún tipo de información tenemos que estar seguros con base de lo que estamos diciendo y hablando para no dar una mala imagen en la carrera profesional y así también proteger a los individuos de lo que les estamos informando. Cada vez que digamos algún tipo de divulgación, esta tiene que ser acertada, precisa y tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo es cierto.